al 45, donde vemos que el apóstol Pablo recalca y hace lo que ahora pertenece a nuestros miembros. Por ejemplo, dice que tal vez alguien me pregunte: ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta más tonta? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa muy distinta de la planta que van a hacer. A cada semilla Dios le da el cuerpo que quiere darle. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo, los animales tienen otra clase. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. Hay también cuerpos que vienen en el cielo y cuerpos que vienen en la tierra. La belleza de los cuerpos del cuerpo no es como la de los cuerpos de la tierra. El brillo del sol no es como el de la luna y de las estrellas. A cada una de las estrellas tiene su brillo distinto. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte. No volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual, así como hay cuerpos físico y también cuerpos espirituales. La Biblia dice que Dios hizo al Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamarle el último Adán, es un espíritu que da vida. Está hablando acerca de los cuerpos que hay, cuerpos celestiales, terrenales, habla la Reina Valera, pero para todo esto nosotros tenemos la idea de donar. Es abundantemente expresada en las Sagradas Escrituras, porque directamente está ligada a la manera de nosotros amar al prójimo. Así es de que es por eso que la donación de órganos estimula al cristiano, porque va ligada a lo que viene siendo al amar al prójimo. Donar es una acción que concreta el amor y es una obra que se expresa el amor que sentimos el uno al otro. También vemos que nuestro amor a Dios está proporcionalmente ligado al amor a nuestro prójimo. La Escritura nos habla de ello. Y donar órganos significa salvar vidas, y quien ama, dona. Cuando estaba estudiando esta lección, ya ve que aquí en las licencias de conducir o en el ID está, ¿no?, de que si quiere uno donar órganos. Y yo recuerdo que mi esposa me dice: ¿y por qué no donas los órganos? Y le digo: no, pues todavía ni me voy a morir, capaz que me van a sacar todo. ¿Y qué tal si todavía tengo esperanza? Y ya, porque ya tienen trato ahí, ¿verdad? Que alguien está esperando un corazón o algo, van a decir: no, pues ahorita es cuando, ¿verdad? Pero a veces son ideas egoístas que se plantea uno. Al final voy a querer que por ahí me pongan un video, ¿sí? De que lo que se trata acerca de la donación de órganos. No se lo alcancé a dar al hermano, pero ahorita los voy a poner en apuros, ¿verdad? Y cómo es el proceso de la donación, ¿sí? No es a veces como uno lo piensa, como uno lo cree. Le digo, yo así lo creía, decía: no, pues todavía nada, y sopas un accidente y te van a llevar, estás en coma, no te van a dar una segunda oportunidad, porque se dice que mínimo uno puede donar 8 órganos, aparte de las células y tejidos, pero mínimo a 8 personas les puedes dar vida. Y a veces uno egoístamente, ¿verdad?, dice: no, todos me los llevo conmigo. Y vamos a ver en la introducción ahora sí, según el Ministerio de la Salud, vamos a estar hablando del Ministerio de la Salud de Brasil, que según dice que tiene 64,000 pacientes en la lista de espera por un trasplante de órganos. Y datos de la Asociación, ¿no?, brasileña de trasplante de órganos muestra que 2.33 personas o 2.333 personas, podríamos decirlo así, murieron en la espera de un trasplante de órgano en el año 2015, y muchas familias todavía rechazan la donación por el dilema de éticos o por la falta de la información, como era mi caso, ¿no? Rechaza uno el donar órganos. Y en esta lección nosotros vamos a ver los puntos importantes acerca de este tema, de lo que viene siendo la donación de órganos y cuál debe ser la postura cristiana, ¿sí?, acerca de donar órganos. Y es por eso que en Primera de Juan encontramos el versículo, pero en esto nosotros sabemos que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos
en Cristo, dice esta traducción, la traducción del lenguaje actual. El primer punto, la donación de órganos, un concepto general. Sabemos que esta donación de órganos también engloba básicamente una ética que es de trasplante, las investigaciones, por ejemplo, de células madres, adultas y embriones que pueden ayudar a otras personas. Y el primer punto de él lo encontramos, definición de trasplante. ¿Qué es? ¿Cómo definimos el trasplante de órganos? Cuando nosotros vemos un poquito de esto, el trasplante es un procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción de un órgano enfermo del cuerpo humano para ser sustituido por otro que está sano. En muchos casos el trasplante vemos que es únicamente una alternativa de medicina, digámoslo así, para la cura de pacientes con determinadas enfermedades que son terminales. Por ejemplo, hay personas que están en la espera de un riñón y se dice que nosotros podemos vivir con un solo riñón. Tenemos dos, pero podemos vivir con uno solo y alguien podría donarlo, ¿verdad? Pero ya entra ahí un poquito el temor y de todo y no lo hacemos. También muchas de las veces lo que se puede donar es el corazón, el hígado, el páncreas, los riñones, los pulmones, los tejidos y entre otras cosas más. El tipo más común de trasplante es la transfusión de sangre y existe también el trasplante de las células madres. Pero ahora nosotros vemos por qué el trasplante, hay algunas donaciones, por ejemplo, lo que viene siendo las células madres de embriones, ¿por qué no las podemos donar? Porque muchas de las veces se toman estas de los embriones, o sea, de cuando es en algunas ocasiones se lleva a cabo, por ejemplo, de un aborto, cuando está todavía un embrión, se saca para tomarle las células madres. Entonces, en estas situaciones va en contra de lo que la Biblia enseña, ¿no? Lo que nosotros creemos. Por ejemplo, no creemos en el aborto. ¿Por qué? Porque están matando a un ser humano, alguien que está en el vientre desde la concepción. Nosotros sabemos que ya es un ser humano. Entonces, ¿cómo donar una célula madre de un embrión? Pues ya va en contra de la ética. Entonces, lo que viene siendo la transfusión de sangre, lo que viene siendo la donación del corazón, riñones, páncreas, pulmones, algunas otras células madres del cuerpo, se pueden hacer. Por ejemplo, Jeremías 1:5, donde nos habla y nos dice que desde antes que naciera, hablando el Señor a Jeremías, le dice: yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Aun cuando Jeremías todavía no nacía, él había sido apenas concebido en el vientre de su madre y ya Dios lo había apartado. Entonces vemos que la ética cristiana desaprueba el uso de las células madre embrionarias, solamente embrionarias, pues este procedimiento interrumpe la vida de un embrión. Segundo punto, el concepto de la donación según las Escrituras. Cuando nosotros vemos en Hechos 20:35 hay un pasaje de la Escritura que nos dice que les he enseñado que deben de trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que Dios dijo, el Señor Jesús: Dios bendice al que más da, Dios bendice más al que da que al que recibe. Lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en la traducción Reina Valera es que es más bienaventurado dar que recibir. Creo que ya funcionó. Y es ahí donde encontramos, entonces, en este caso denota un acto voluntario de proveer el bienestar al prójimo. Se trata de una acción de provista que no tiene interés alguno, de un orden personal, y la vida, nosotros podemos ayudar a otros a que su vida pueda ser extendida. Entonces, es más bienaventurado dar que recibir. Dice que Dios bendice más al que da que al que recibe. Vemos también, por ejemplo, la viuda que dio, y la encontramos en Marcos 12:43 al 44, donde dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces es por eso ahí que nosotros vemos que el Señor bendice al que da, y no solamente económicamente, sino que muchas veces podemos aportar más que ello.
También vemos en el caso de Bernabé. Bernabé era un hombre que dio de lo que tenía. Por ejemplo, dice la Biblia, esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví que había nacido en la isla de Chipre, se llamaba José. Para los apóstoles le decían Bernabé porque significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Es algo que posiblemente nosotros no haríamos, pero vemos lo que es el amor al prójimo y va relacionado, lo vamos a ver al final, que va relacionado aún al donar órganos. La excelencia de la donación radica en la disposición que tiene uno, ¿sí? En renunciar a lo que nosotros tenemos, a un egocentrismo, y también significa sacrificarse o sufrir con base para el amor de otros. Por ejemplo, aquí en este caso Bernabé se dio, se sacrificó de lo que era de él. Romanos 5:8, por ejemplo, nos dice, pero Dios no mostró su gran amor, nos mostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Vemos la negación de Dios. Donar al necesitado es una forma de poner la fe cristiana en práctica. Santiago nos dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que alguno de ustedes diga que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Incluso también se dice que es recíproca, es reciprocidad, está presente en todo gesto de donación. Por ejemplo, en Lucas 6:38, denle a otro lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada, repleta, sin que tenga que ir a buscarla. Entonces, el Señor siempre nos da una medida buena, remecida y apretada. La donación de sí mismo le pertenecemos a Dios. Ante tantas bendiciones recibidas y con el sentimiento de gratitud que nosotros podemos tener ante Dios, y por ejemplo el salmista David pregunta y dice, ¿cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades, mostrándome agradecido y orando en tu nombre? David se hacía una pregunta, o el salmista se hacía una pregunta de cómo podría él pagarle a Dios tantas bendiciones si él le pertenecía a él. Él era de él mismo. Vemos nosotros, por ejemplo, también en Primera de Juan, en el Salmo, ya leí los dos versículos, pero vemos que consciente de la esencia de adorar a Dios y entregarse a Él, el salmista él mismo se responde que él debería demostrarse agradecido a Él y en darse en ofrenda de adoración a Dios todo el tiempo. También nosotros vemos que esto implica renunciar totalmente al mundo, a las pasiones, a la concupiscencia mundana, a los deseos de la carne. Aparte de que nosotros vamos a darnos a los demás, vamos punto a punto a donarse. La donación de sí mismo que es que le pertenecemos a Dios, nos tenemos que entregar a Él. No quisiera que ustedes, dice el apóstol Juan, ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios al Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino que de los pecadores de este mundo. Estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener lo que vemos y el orgullo de poseer muchísimas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, lo que hace, que Dios manda, vive para siempre. Los discípulos, el Señor Jesús los enseñó a negarse a sí mismo. Lo vemos en San Lucas, que deberían de negarse a sí mismo. Es un compromiso de no seguir la forma mundana también. Romanos también nos dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer lo que Él
le agrada. Así que como se le debe de adorar y no vivan ya como vive todo el mundo al pecado y de pensar, así podrán saber que lo que Dios quiere, es decir, que todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, nosotros lo debemos de dar. Mateo también nos habla acerca de lo que es más importante, que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les da a su tiempo todo lo que nosotros necesitemos. Vemos también en Pedro de que debemos nosotros, con nuestra manera de vivir, honrar a Dios. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben de obedecerlo Dios en todo como buenos hijos de Dios. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Y la Biblia nos dice, Dios dice, yo soy su Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben de ser diferentes a las demás naciones. Cuando nosotros, quiero detenerme aquí, cuando nosotros entendemos que nos hemos entregado a Dios por completo, toda nuestra manera de vivir debe de ser diferente a los de los demás, porque nos entregamos por completo a Dios, porque todo nuestro ser, nuestra alma, mente y cuerpo le pertenece a Dios. Un trasplante de órganos y tejidos es una ciencia médica que consiste en la remoción de los órganos no enfermos. Por ejemplo, remueven el órgano enfermo, ponen uno que es saludable, y eso ayuda, sustituye, muchas de las veces da vida a otras personas, trae la sanidad a otras personas. Y por ejemplo, hay otra manera que se habla, que es la xenotrasplante. Y la xenotrasplante se encuentra en una etapa experimental, que es, por ejemplo, el xenotrasplante o el injerto de órganos de animales en seres humanos. Eso también se ha llegado a hacer. No sé si ha usted llegado a escuchar de personas que a veces tienen algún accidente y a veces le ponen tejidos, en especial lo que viene siendo la carne del cerdo. Se dice que es muy similar a la del humano, y muchas de las veces ponen tejidos o ponen parte en seres humanos, y eso es para ayudar, para poner. Entonces el xenotrasplante es algo que todavía está en forma experimental, que son tejidos de animales para implantarlos en cuerpos humanos. Ejemplos de donación en la Biblia. A decir, ¿a poco en la Biblia sí hicieron donaciones? Lo voy a poner un poquito a que busque en la palabra de Dios. Alguien que me busque en 2 Corintios 2:17 y lo lea fuerte. 2 Corintios. Búsquelo ahí mientras ahorita quiero ver algo. ¿Alguien lo encontró? 2 Corintios 12:7. En lo que aquí les busco al hermano los videos y para que me lo ponga. ¿Puede leerlo al que lo encontró? Doce, 12. Se lo envié por mensaje, hermano. Entonces vemos que al apóstol Pablo, ¿qué es lo que tenía? Un aguijón. ¿Y para qué era? Hay pasajes, hay algunos teólogos que descifran en 2 puntos, ¿no? Y los dos tienen razón acerca de lo que tenía el apóstol Pablo de ese aguijón. Algunos concluyen que el aguijón ese era los falsos profetas, los falsos maestros, también como los falsos apóstoles que se estaban levantando y desacreditaban el apostolado del apóstol Pablo. Si usted lee el capítulo anterior,
y todo el capítulo 12 está hablando acerca de que muchos descreditaban el apostolado de Pablo, y entonces lo descreditaban y hablaban mal. Entonces en uno de esos comienza Pablo a decir que él era llamado y que él había sufrido y que, bueno, y comienza él a sacar sus credenciales, ¿no? Entonces, y que ese aguijón eran esos falsos maestros, apóstoles, que le daban en el orgullo a Pablo, y era él para no creerse más que todos los demás, sino mantenerse humildemente. Pero vamos a ver que también tienen razón, y hay pasajes de la Biblia donde hablan acerca de la enfermedad que tenía el apóstol Pablo, y en este caso nos vamos a enfocar en esa área. Y es por eso que dice él que que él había recibido del Señor revelaciones maravillosas, así que para impedirle que él se volviera orgulloso, dice que se le dio una espina en su carne, un aguijón, un mensajero de Satanás para atormentarle e impedirle que se volviera orgulloso. Segunda de Corintios. Entonces el apóstol comienza a describir la debilidad que él tenía, y vemos que cada vez que él iba en oración al Señor, dice que el Señor le dijo: bástate mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, decía Pablo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces vemos que el apóstol Pablo acepta, digámoslo de esta manera, ese aguijón, y Pablo dejó indicios de haber sentido los efectos de esa enfermedad que él tenía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, estamos hablando acerca de las donaciones, ¿verdad?, en la Biblia, pero ya cuando nosotros vemos en Gálatas, por ejemplo en Gálatas 4:13, que él habla y dice: sin duda recordaré que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé las buenas noticias. Está hablando ya en Gálatas, y él destaca a los Gálatas que ellos no lo despreciaron ni lo rechazaron. Recuerde el otro punto de vista que tienen los teólogos de ver del aguijón de Pablo, que era de los falsos maestros, de los que lo descreditaban, de los que hablaban mal de él. Es por eso que aquí en Gálatas dice que él, aún enfermo o como haya sido, los Gálatas lo recibieron el mensaje, creyeron en Pablo, y dice que se conjecturaron por medio de este pasaje que la enfermedad de Pablo estaba en los ojos, por lo que la enfermedad le afectaba la visión a Pablo. Y es por eso que ahora vamos a ver el siguiente versículo, Gálatas 4:14. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios, e incluso mismo Cristo Jesús. Entonces ellos no rechazaron a Pablo, lo recibieron, pero se destaca que ahora su enfermedad se encontraba en su vista. ¿Por qué? Porque dice en Gálatas 6:11, ahora nos dice: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. ¿Por qué? Porque es donde se cree que la enfermedad que tenía Pablo, el malestar que tenía en su cuerpo, era en su vista. Iba perdiendo la vista, y cuando él firmaba de su puño y letra, eran letras grandes. Él escribía grande. Pero aquí destaca que los Gálatas no lo rechazaron, aún con toda la descredibilidad que muchos falsos profetas, maestros, apóstoles se levantaban y decían que Pablo no era nada, no era llamado por Dios. Ellos lo aceptaron, y aún con su enfermedad, con lo que pudiese tener. También vemos que ellos, de una manera metafórica, en un lenguaje metafórico, el apóstol habla de los sentimientos que tenían los Gálatas hacia él, que si fuera posible ellos se podían arrancar los ojos y donárselos al propio apóstol Pablo para aliviar el sufrimiento que tenía. Gálatas 4:15 dice: ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Habla el apóstol Pablo. Estoy seguro que ustedes se hubieran arrancado sus propios ojos para dármelos de haber sido posible. Entonces vemos el acto de donar no solamente es para nuestros tiempos, sino que aún en esos tiempos estaba a la disposición de los hermanos creyentes, de lo que ellos estaban en la disposición de aún de donar de sus propios órganos para el bienestar de los hermanos. En este caso, hablando del apóstol Pablo, el desprendimiento de Pablo. Cuando hablamos de ello, por ejemplo, en 2 de Corintios 12:15, donde dice:
y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Si yo los amo tanto, ¿por qué ustedes me aman tan poco?, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros vemos aquí que el apóstol de los gentiles es un ejemplo excepcional de que se daba a sí mismo, no solamente al evangelio y a la obra, sino que él estaba dispuesto a dar su vida por la de los creyentes. También nosotros lo vemos, Hechos 20:24, no me preocupa si tengo que morir, lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús. Hechos 21:8, al día siguiente fuimos por tierra hasta la ciudad de Cesarea. Allí nos quedamos con Felipe, quien anunciaba las buenas noticias y era uno de los 7 ayudantes del apóstol. También nos habla, dice que habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Ágabo, que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo se ató las manos y los pies y luego dijo: el Espíritu Santo dice así atarán a los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades de Roma. Pero vamos a ver la disposición de Pablo. Dice que Pablo, cuando los que acompañábamos a Pablo escuchamos eso, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los de la iglesia de Cesarea le rogaron lo mismo, pero Pablo nos contestó: no lloren, pues me ponen muy triste, tanto como al Señor Jesús, que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Y vemos que ya después, así que sigan mi ejemplo, yo como sigo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál ejemplo? Decía el apóstol Pablo, que él estaba dispuesto a desprenderse de sí mismo en acción de él entregarse por sus seguidores. Sí, aunque estos pasajes está hablando acerca del anunciar el evangelio y la disposición que debe de tener todo cristiano, ¿no? Así como el apóstol Pablo, que era de darse al evangelio, ir a predicar el evangelio sin importar los peligros que él tenía. Pero el escritor de la guía no los pone como una aplicación para que nosotros reconsideremos que debemos de hacer algo, ¿no? De hacer algo por los demás. Si amamos al Señor, amamos al prójimo, debemos de hacer una acción más. Y la donación suprema de Cristo, que es el ejemplo mayor que tenemos nosotros, que nos da que Jesús vino, murió en la cruz del Calvario por nosotros, se dio a sí mismo por todos nosotros, y Él dio su vida para que nosotros tuviésemos vida en abundancia. O sea que Él se entregó todo. Entonces ese es el amor, el mayor ejemplo de la donación suprema de Cristo, que la muerte vicaria de Cristo. San Juan 10:18 dice que nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer, que Él debería de entregar su vida por todos nosotros. Pero Dios nos mostró su gran amor al enviar a Jesucristo al morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Primera de Pedro, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, y quien lo resucitó y le dio el lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido, que viene siendo vida eterna en Cristo. Entonces, la donación suprema de Cristo significa que Él entregó su vida completa por todos nosotros. Quiero ir para poner el video, que está un poquito, dura 6 minutos y se me hace interesante, ¿no? No es bíblico, pero nos estimula a considerar esta acción. El infantilismo teológico, por ejemplo, dice que hay creyentes que no están dispuestos a donar sus órganos por temer quedar incompletos cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia.
Es por eso que va a haber personas entre el cuerpo de Cristo, cristianos, y cada uno se le respeta su postura, pero va a haber personas, se les llama esto infantilismo teológico, de que ellos creen, y aún, por ejemplo, se escucha, hay personas, ¿no?, de que para prolongar la vida a veces le dicen, bueno, pues tenemos que amputarle una pierna o una cierta parte de su cuerpo para poder parar el mal, el cáncer, y pueda durar más, ¿no? Y va a usted a escuchar testimonios o va a escuchar de personas, de hermanos que van a decir que no va a entrar incompleto al cielo, que así, si Dios lo mandó completito, que así va a él regresar allá el día que muera, ¿no? Porque lo que muchas veces se cree, es por eso que en las escrituras al inicio donde se leía de que había el cuerpo terrenal, el cuerpo físico, con este cuerpo no vamos a entrar al cielo, porque esto se va a terminar en la sepultura. Entonces ahí va a quedar, vamos a ser resucitados en un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria. Entonces, pero hay muchos que en base a esto ellos defienden la postura de no donar órganos, porque ellos no quieren entrar incompletos, o cuando venga el arrebatamiento no quieren estar incompletos, quieren estar completitos con sus dos riñones y pues y todas sus partes, ¿no? Y también vemos nosotros que en la eternidad todos seremos perfectos como son los santos ángeles, un cuerpo perfecto, celestial, no va a ser terrenal. Entonces, cuando se desconoce cómo es cuando va a ser la resurrección tanto de los muertos y de los vivos o en el arrebatamiento, uno comienza a tener conjeturas que a veces no son soportadas o no tienen amparo bíblico, y por eso es necesario considerar todo esto. Entonces, cuando nosotros vemos que el amor al prójimo va más allá de lo que nosotros podemos hacer o dar, y que es aún entregar parte de lo nuestro, pues es de admirarse, ¿no?, de personas que lo hacen. Por ejemplo, el saber de un ser querido o de un familiar que tenga necesidad tal vez de un trasplante de riñón, digámoslo así, que es lo más común, que es lo que he escuchado, de que uno puede vivir, un ser humano puede vivir con un solo riñón y donar el otro, como que lo pensamos, ¿no? ¿O usted lo haría? A mí la verdad me da miedito de que así bueno y sano me lleven al hospital, me hagan la cirugía, me saquen uno para darle a otro. Me da temor el proceso y todo, y como que uno no quisiera hacerlo. Pero aún en todo eso se va demostrando lo que es el amor, el interés por los demás. Donar órganos, por ejemplo, es un acto de amor, y vemos que el principio de la empatía y de la solidaridad es el donar. La empatía, le voy a decir que la empatía se define como la capacidad de sentir lo que otra persona está sintiendo, o sea, la disposición de colocarse en el lugar de la otra persona. Esa es la empatía, que muchas veces nos decimos, lo siento mucho y la verdad estoy en tu dolor, y a veces no estamos en nada de eso, ¿verdad? No sentimos nada. Si sintiéramos, accionaríamos. Entonces, el principio de la empatía y de la solidaridad. Y ser solidario implica apoyar y ayudar a alguien en el momento difícil. Por ejemplo, Mateo 7:12 dice que así que traten a los demás como les gusta que los traten a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Cuando el ser humano entiende el altruismo y de la ayuda mutua, los argumentos contrarios a la donación de órganos pierden sentido y pierden la razón. Y es ahí donde entramos nosotros en acción, en donar órganos y, por ejemplo, poner que queremos donar los órganos. El principio del verdadero amor se demuestra también cuando se dona. Por ejemplo, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, como nos lo dice en Mateo, que Jesús hablando les dice cuál es el primer y gran mandamiento, y que el segundo era semejante a eso. Por ejemplo, Jesús le dijo, amad al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, y ya hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.
Y toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, queremos muchas de las veces que se nos ayude, ¿verdad? Que salga un donante rápido, y a veces quisiéramos que alguien se dispusiera a donar. No estamos en esta situación, por eso no lo sentimos de esta manera, pero cuando si lo estamos pasando o un familiar lo pasa de cerca, quisiéramos que salieran donantes hasta debajo de las piedras, pero pocas de las veces nosotros estamos dispuestos a hacer esos donantes. Y para esto el Salvador dice que no donó solamente un órgano para salvar nuestras vidas, sino que Él entregó la vida misma de su Hijo amado para que nosotros no fuésemos condenados en la vida eterna, sino para que nosotros alcanzáramos vida eterna. En lugar de ser condenados, alcanzáramos vida eterna. Entonces el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Jesús habló de eso, que dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él hablaba que Él iba a poner su vida por todo el mundo, pero Él aún es el ejemplo de dar su vida por otros. Por eso en 1 de Juan 3:13 dice: sabemos lo que es el verdadero amor, porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces nosotros también debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Donar órganos para salvar la vida de otros es un gesto de amor. Eso es lo que significa. Es un gesto de amor. Así es de que el Señor entregó su vida misma. Nosotros muchas de las veces, y se nos manda, dice la Biblia que uno debe de amar a la esposa como a uno mismo y estar dispuestos, así como Cristo, dar la vida por ella misma. Entonces, pero también se nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos, y amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento era semejante al primero, de amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero ¿por qué? Porque el segundo era semejante, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros entendemos que el donar órganos va más allá de que nosotros nos van a es de desprendernos, sino que de dar. ¿Tienen el video por ahí, hermano? Ya después regresamos ahí a la conclusión de la lección. Este video que se les va a poner enseguida, hermanos, habla un poquito acerca de lo que vienen siendo las donaciones. Ahorita va a haber un poquito para que quieran comentar algo. Y recuerde que hay temas en el diario vivir que la Biblia no lo dice específicamente, ¿sí? No dice específicamente que debemos de hacer de tal manera, actuar, pero hay otros pasajes que amparan esa acción. Por ejemplo, hablábamos acerca de lo que era, por ejemplo, no habla directamente de que debemos de donar los órganos, pero la acción de donarlos, ¿qué significa esa acción? Pues ya en base a esa acción hay versículos que amparan, porque va el amor hacia el prójimo, el amor hacia los demás. Ese es el de 6 minutitos. Ahorita ahí lo van a poner, le va a quitar acá el de frizar la pantalla. Y está en forma así de caricatura, póngale mucha atención y vamos a ver la gran necesidad que hay de que podemos ayudar a salvar otras vidas. Cada año, muchos miles de personas reciben un regalo de vida, un trasplante de corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas o intestinos que les salva la vida. Y otras miles de personas reciben córneas y otros tejidos que les devuelven la vista y la salud. El trasplante es uno de los grandes avances médicos de nuestra época. ¿En qué consiste? Todo comienza cuando un órgano de una persona comienza a fallar y esa persona necesitará un trasplante para seguir viviendo. Se lleva a cabo una evaluación rigurosa en un centro de trasplantes y si la persona es buena candidata para un trasplante, será colocada en la lista nacional de espera para trasplante. Una vez que la persona está en la lista, comienza la espera del órgano.
un sistema nacional analiza la compatibilidad de las personas de la lista de espera con los donantes. Los factores que se consideran para analizar la compatibilidad incluyen grupo sanguíneo, tamaño del cuerpo, grado de enfermedad del paciente, distancia entre el donante y el beneficiario, tipo de tejido y tiempo en la lista de espera. ¿Qué cosas no se toman en cuenta? Nunca se determina la compatibilidad de los órganos en función de la raza o el género. Tampoco se consideran los ingresos, la fama y la condición social para determinar la compatibilidad de los donantes de órganos con los pacientes en lista de espera. No se puede saber cuánto tiempo durará la espera. De hecho, algunas personas no reciben un órgano a tiempo porque la lista de espera es muy larga y no hay suficientes donantes disponibles. Es por eso que un promedio de 18 personas de la lista de espera mueren cada día. Imaginen cuántas personas podríamos salvar si todos fuésemos donantes. La mayoría de los órganos para trasplante provienen de donantes fallecidos. ¿De qué forma una persona se convierte en donante? Una persona órganos con los pacientes en lista de espera. No se puede saber cuánto tiempo durará la espera. De hecho, algunas personas no reciben un órgano a tiempo porque la lista de espera es muy larga y no hay suficientes donantes disponibles. Es por eso que un promedio de 18 personas de la lista de espera mueren cada día. Imaginen cuántas personas podríamos salvar si todos fuésemos donantes. La mayoría de los órganos para trasplante provienen de donantes fallecidos. ¿De qué forma una persona se convierte en donante? Una persona llega al hospital con una lesión cerebral que pone en riesgo su vida como consecuencia de, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o falta de oxígeno. Los médicos intentan salvar la vida del paciente, pero a veces no se puede hacer nada. Existe una pérdida total e irreversible de la función cerebral. El paciente está clínica y legalmente muerto. Ahí es cuando ser donante puede convertir un momento de pérdida en un momento de esperanza. Como las máquinas mantienen el flujo de sangre oxigenada hacia los órganos, estos pueden ser trasplantados. Una persona puede dar vida a hasta 8 personas a través de la donación de órganos y mejorar la vida de 50 o más personas a través de la donación de córneas y tejidos. Pero ahora, cada minuto cuenta. Deben encontrarse receptores compatibles y los trasplantes deben realizarse rápidamente. El hospital se comunica con una organización de procuración de órganos. La organización maneja el proceso de recuperación de órganos. La organización consulta el registro estatal de donantes de órganos. Si la persona ya está registrada como donante, se lo informan a la familia. Si no lo está, le pedirán a la familia que autorice la donación. Se lleva a cabo un examen médico, revisan los antecedentes médicos y sociales. Y si la persona es elegible para ser donante de órganos, la computadora comienza la búsqueda en la lista de espera nacional para determinar pacientes compatibles.
Los pacientes con mejor compatibilidad para cada órgano reciben una llamada de su equipo de trasplante. Esta es la llamada que significa una segunda oportunidad de vida. Entonces se realiza el trasplante. Un equipo quirúrgico recupera los órganos, las córneas y otros tejidos. Se envían los órganos a los hospitales de trasplante donde los pacientes y equipos de trasplante están esperando y se realizan los trasplantes que salvan vidas. Se deberá llevar un estilo de vida saludable y tomar medicamentos para que el órgano trabaje bien en su nuevo cuerpo. Pero una persona maravillosa ha dado el mejor regalo de todos, un regalo de la vida. Usted también puede tomar la decisión hoy de inscribirse en el registro de su estado como donante de órganos, córneas y tejidos. Todas las edades son adecuadas, jóvenes o viejos, y todos los días son adecuados para inscribirse como donante. Puede registrarse a través de su oficina de licencia de conducir o puede inscribirse ahora mismo, en línea. Recuerde comunicar su decisión a sus familiares para que puedan apoyar sus deseos. Más de 100 millones de personas están registradas como donantes de órganos, pero todos debemos hacerlo para salvar más vidas. Visite donaciondeorganos.gov e inscríbase en el registro de donantes de su estado como donante de órganos, córneas y tejidos. Visite donaciondeorganos.gov y comparta el regalo de la vida. Si entendemos un poquito de lo que es donar las órganos. Entonces, más que nada esta lección, hermanos, nos estimula que nosotros podamos hacer algo más por las demás personas. A veces por falta de información, nosotros, vuelvo y le repito, a veces tenemos un mal concepto, una idea equivocada de lo que es donar órganos. Le digo, yo creía, no, pues antes de que muera bien, voy a estar ahí respirando y nada más me van a determinar que estoy muerto ya para dar la donación, pero en realidad nunca es así. Todo se lleva un proceso y podemos ayudar a otros. Como lo puede decir ahí, los órganos podemos salvar vida a 8 personas que podríamos alcanzar y a 50 y más por tejidos y otras células. Entonces vemos que la donación de órganos en vida o después de muerto, ¿sí? Porque a veces ya se determina científicamente y médicamente que una persona ya ha fallecido y lo tienen solamente conectado al oxígeno, pero es para mantener los órganos vivos, y a veces lo hacen para si la familia o la persona había donado órganos o se determina para poder salvar a otras vidas, pero ya ese cuerpo ya no reacciona. Los instintos que haces por el mismo oxígeno que las máquinas le proyectan en la sangre, el corazón y todo, y es por eso que se cree que está en vida la persona, pero ya está médicamente, ha fallecido, solamente que esperan a ver si los donan, ¿no? Dan la donación de órganos. Entonces la donación de órganos, tanto sea en vida o después de muerto, es un gesto de amor. Y esta acción en nada contradice la ética cristiana o los principios cristianos o bíblicos, en nada lo contradice. Solamente de lo que hablamos, que era la célula madre embrionaria. De esa sí nosotros no podemos estar de acuerdo, porque es quitar una vida para querer salvar otra por la célula madre embrionaria, y ya sabemos que un embrión ya tiene vida. Y es por eso que nosotros podemos como cristianos tener ese buen gesto. Y ahora que renueve mi licencia voy a poner que los dono, ¿verdad? De los órganos. Lo pondré ahí. Entonces podemos ver, la conclusión es esa, de que nosotros debemos de donar. Sin embargo, dice que nadie está forzado a que practique este noble gesto de donación, y el ser humano no puede ser confiscado, ni su voluntad, ni puede ser violada tampoco. Si la persona no quiere hacerlo, no se va a donar nada. Donador y receptor expresan la imagen y la semejanza de Dios, que Dios así nos creó. Al ver Dios tal belleza, véase en el espejo, ve a su hermano, su hermana que está al lado, a su esposa que usted tiene. Al ver tanta belleza lo que Dios hizo, dice: hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles
e insectos. Y la Biblia Reina Valera dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y aquí nos dice que nos hizo Dios tal como es Él. Entonces hay un gesto que hizo Dios por la humanidad, que Él donó completamente a su Hijo por amor a nosotros. Entonces, si Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, Él puso ese gesto de nobleza en el ser humano para que también ayudemos a otros. No estamos obligados, pero como cristianos debemos de ser instruidos también en esta área. Recuerde que hay temas en la Biblia, hay cosas que la Biblia no dice, pero dice. Y hay cosas que no dice, pero como que dice, ¿verdad? No sé si me explico. Por ejemplo, no dice específicamente todos tienen que ser donantes. Era alguna práctica que en aquellos tiempos científicamente pues no se podría llevar a cabo. Podríamos decirlo que no lo dice. Pero hay pasajes de gestos de entrega por el prójimo, por amor al prójimo, y los gestos de darse por completo a los demás, pues lo da, ¿no? Ahora que está científicamente se puede comprobar. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia que le haya pasado? ¿Sí, hermano?